Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Martínez y estaré hablando de el motherboard, la BIOS, la memoria RAM, la fuente de energía y el disco duro. Así que comencemos. Esto que tengo en mi mano es un motherboard, o también conocido como placa base en español, y es la tarjeta de circuito impreso principal de una computadora. Es la base sobre la que se ensambla todos los demás componentes del sistema, como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y los dispositivos de almacenamiento. Los componentes principales del motherboard es el zócalo del procesador, donde se instala el procesador, ranuras de memoria RAM, donde se instalan los módulos de memoria RAM, ranuras de expansión, donde se instalan las tarjetas de expansión como la tarjeta de video, tarjeta de sonido y tarjeta de LED, conectores de almacenamiento, donde se conectan los dispositivos de almacenamiento como los discos duros, las unidades de estado sólido y los puertos de entrada y salida, donde se conectan los dispositivos periféricos como el teclado, el mouse, el monitor y la impresora. Las funciones principales del motherboard es la conexión, comunicación, control y alimentación. En la conexión, el motherboard proporciona conexiones para todos los componentes del sistema. En la comunicación, facilita la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. En el control, el motherboard proporciona un control sobre los diferentes componentes del sistema. Y en alimentación, distribuye la energía a los diferentes componentes del sistema. Y esta pieza pequeña que yo tengo en la mano es nada más y nada menos que la BIOS, y es un firmware que se ejecuta en la placa base de un ordenador. Es el primer programa que se ejecuta al encender el ordenador y se encarga de iniciar el hardware del sistema, cargar el sistema operativo, proporcionarle una interfaz de configuración, y sus funciones son el repose, que en la BIOS realiza una prueba de autocomprobación para verificar que el hardware del sistema funcione correctamente. El cargador del gestor de arranque, que en la BIOS busca un gestor de arranque en un dispositivo de almacenamiento y lo carga en la memoria. El gestor de arranque es un programa que se encarga de cargar el sistema operativo. Configuración del sistema. En la BIOS permite al usuario configurar el hardware del sistema como la fecha y hora, el orden de arranque de los dispositivos de almacenamiento y la configuración. Y en esta otra pieza que tenemos aquí en la mano es nada más y nada menos que una memoria RAM. Se ve pequeña porque es de una laptop, y la memoria RAM es un tipo de memoria volátil que se utilizan para almacenar datos y instrucciones que la CPU necesita para ejecutar programas. Es la memoria principal de un ordenador y se caracteriza por su alta velocidad de acceso. Existen diferentes tipos de memoria RAM, como la DDR3, que es un tipo de memoria RAM que se utiliza en ordenadores ya sea antiguos. La DDR4 es un tipo de memoria RAM que se utiliza en ordenadores ya sea modernos. La DDR5 es un tipo de memoria RAM que se utiliza en ordenadores más recientes, y sus funciones son el almacenamiento temporal de datos, mejora del rendimiento y multitareas. En almacenamiento temporal de datos, la memoria RAM almacena temporalmente los datos e instrucciones que la CPU necesita para ejecutar programas. Y en la memoria de rendimiento, la memoria RAM permite un acceso rápido a los datos e instrucciones, lo que mejora el rendimiento del ordenador. Y en multitarea, la memoria RAM permite ejecutar varios programas al mismo tiempo. Esto que tengo en la mano es nada más y nada menos que la fuente de energía o fuente de alimentación. Y es un componente fundamental en el sistema informático. También es un componente vital para el funcionamiento del ordenador.
Una fuente de alimentación de buena calidad puede mejorar la estabilidad del sistema, aumentando la vida útil de los componentes, reduciendo el consumo de energía, etc. Y las funciones principales de la fuente de energía son la conversión de energía. La fuente de alimentación transforma la energía eléctrica de la red en voltajes específicos que utilizan los componentes del ordenador. Suministro de la energía. La fuente de alimentación proporciona energía a todos los componentes del ordenador, como la placa base, el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y los dispositivos de almacenamiento. Y también protección, que la fuente de alimentación protege los componentes del ordenador contra sobrecarga y picos de voltajes. Y por último, el disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza platos magnéticos giratorios para almacenar y recuperar datos digitales. Es un componente fundamental en ordenadores y se utiliza para almacenar el sistema operativo, aplicaciones, archivos y otros datos. Sus componentes son los platos, cabezales de lectura y escritura, el eje, placa de circuito impreso y carcasa. Y sus funciones son el almacenamiento de datos, recuperación de datos y capacidades. El almacenamiento de datos. El disco duro almacena datos digitales en platos magnéticos. En recuperación de datos, el disco duro recupera datos digitales de los platos magnéticos y en capacidades. Los discos duros se miden en terabytes y la capacidad de un disco duro puede variar desde unos pocos 100 GB hasta varios terabytes.